en tu presencia. Buenas tardes a todos, mi nombre es Catalina Santana y hoy tengo el privilegio de servir a Dios en la velada de esta noche. El tema de hoy decidí titularlo como el poder de las palabras. Y me gustaría iniciar esta reflexión con una analogía. Imaginémonos en este momento un barco. Todos aquí sabemos cómo es un barco, que es este medio de transporte grande que se utiliza para llevar mercancía, personas de un lado a otro. Pero el componente más importante de estos grandes medios de transporte son el timón. Este componente diminuto que a pesar de su tamaño tiene el poder de dirigir a toda una embarcación. Pensémoslo entonces de la siguiente manera. Un timón tan pequeño es el encargado de orientar a un barco gigantesco. Es aquel que establece su rumbo, es aquel que dirige su camino. Entonces esta imagen nos ofrece una analogía para nuestras vidas, porque así como el timón controla la dirección de un barco, nuestra lengua, nuestras palabras, a pesar de que son una parte pequeña de nuestro cuerpo, son las que tienen la capacidad de dirigir el curso de nuestras relaciones, de nuestras vidas, de nuestras experiencias. Y de esto se trata la reflexión del día de hoy, de entender el poder que tiene la lengua, nuestras palabras, y cómo éstas pueden encender incendios o por el contrario traer luz y esperanza. Otra forma de entender el poder que tienen nuestras palabras lo podemos ver con la siguiente comparación. En 1877 en Estados Unidos se generó un incendio muy grande. Dicen que era uno de los más terribles en toda la historia de Estados Unidos. Y estas llamas mataron a muchísimas personas, devoraron a muchos árboles, a muchos animalitos. Y dicen que este gran incendio comenzó por culpa de unas simples chispas, por cosas muy pequeñas. Y esto fue lo que desató un gran incendio. Esta situación confirma lo que nos dice Santiago 3:5. Con cuán pequeño fuego se incendia tan grande bosque. Con esto Santiago utilizaba el fuego como esta comparación para mostrarnos que la lengua, las palabras, también son un fuego, que pueden generar un gran incendio. Proverbios 18:21 nos recuerda que muerte y vida están en el poder de la lengua, porque con nuestras palabras podemos o edificar o destruir. Entonces hay tres aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hablar: qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. La capacidad de comunicarnos es un regalo que nos da Dios, pero debemos saberlo usar, debemos usarlo para bien. Como lo mencionaba, las palabras pueden hacer mucho bien, pero también pueden causar un gran daño. Por eso la Biblia nos advierte en Proverbios 12:18 que hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Por ello debemos escoger cuidadosamente lo que decimos. En la Biblia se nos ha enseñado que de la abundancia del corazón habla la boca, así como lo dice Mateo 12:34. Es decir, que nuestras palabras, la forma en la que nos expresemos hacia los demás, cómo digamos las cosas, el tono en el que digamos las cosas, todo eso refleja lo que sentimos en nuestro corazón. Todo eso refleja los valores que tenemos nosotros como personas. Si para referirnos a los demás utilizamos groserías, palabras ofensivas, tonos llenos de ironía o de sarcasmo, eso es lo que estamos reflejando que tenemos en nuestro corazón y en nuestro interior. Pero ¿y entonces cómo podemos encontrar esas palabras deleitables? Incluso el rey Salomón meditaba para hallar expresiones que agradaran a Dios y que también beneficiaran a los demás. Y realmente el único lugar en donde vamos a poder encontrar inspiración para ser sabios, para hablar de forma sabia, para tener palabras edificantes para los demás, es en la Biblia.
porque además de esto no solo importa lo que decimos, sino también la forma en que lo decimos. Debemos hablar con amabilidad y con tacto. Jesús, cuando hablaba en las sinagogas, cuando le predicaba a las personas, los maravillaba a todos por su manera tan agradable de expresarse. Proverbios 25:15 nos dice que las palabras dichas de forma gentil llegan mejor al corazón y pueden aplacar incluso la ira. Aún con nuestros familiares o amigos más cercanos debemos seguir cuidando nuestro lenguaje. Un ejemplo de esto ocurrió en una congregación donde una madre soltera, al recibir un comentario ofensivo sobre su hijo, respondió con calma y con sabiduría. Y es que seguramente todos hemos estado en alguna situación en la que otras personas nos ofenden y nos llenan de ira y tenemos ese impulso de responder mal, de defendernos, pero lo más sabio que podemos hacer y lo que realmente agrada a Dios es que a pesar de todas las ofensas que puedan llegar a hacernos, a pesar de todo lo que nos moleste o nos duela, que a pesar de eso logremos mantener la calma y ofrecer palabras edificantes y amables hacia los demás. Por esto es que la Biblia también nos dice que hay un tiempo para callar. Hablamos todos los días, pero no es necesario hablar sin pausa. Y esto también incluye el pensar antes de hablar, porque seguramente cuántas veces no hemos dicho algo de lo que luego nos arrepentimos. Las palabras no se pueden recoger una vez que salen de nuestra boca, porque sus efectos pueden durar años, incluso toda la vida. Por eso es tan importante que no hablemos desenfrenadamente, sino que pensemos antes de hablar y que cuando lo hagamos nos hagamos estas preguntas. ¿Es verdad lo que va a decir? ¿Es necesario decirlo? ¿Esto va a edificar o va a destruir a la otra persona? Y si nuestras palabras no cumplen con estas condiciones, es mejor guardar silencio y ser prudentes, que es uno de los grandes consejos que nos da Proverbios, el ser prudentes. Así como también a veces sin darnos cuenta caemos en el chisme, en la crítica, en la mentira o en esas palabras que son hirientes. Y lo peor es que muchas veces creemos que lo que decimos no tiene importancia, pero la realidad es que nuestras palabras pueden cambiar vidas. Por eso la Biblia nos advierte sobre los peligros de una lengua sin control, como lo dice el Salmo 34:13, que dice: eviten entonces que su lengua hable mal, eviten que sus labios profieran mentiras. No debemos mentir ni hablar mal de otros. El Salmo 52:4 también dice: tu lengua es engañosa, prefieres proferir toda clase de insultos. Es decir, que tampoco debemos insultar a los demás, ni de frente ni a sus espaldas. Pero así como la lengua puede ser destructiva, esta también tiene el poder de bendecir, que es lo que debemos hacer nosotros. Veamos qué es lo que nos enseña la Biblia sobre cómo usar nuestras palabras para bien. En el Salmo 37:30 dice: cuando el justo habla, imparte sabiduría, con su lengua proclama la justicia. Es decir, que debemos hablar con sabiduría. Proverbios 15:4 nos dice: la lengua apacible es árbol de vida, la lengua perversa daña el espíritu. Esto también nos motiva a hablar con amabilidad, porque imaginemos un mundo donde todos usáramos nuestras palabras para animar, para fortalecer, para edificar, para guiar a los demás con amor. Seguramente sería un mundo muy distinto. El Salmo 35:28 también nos dice: con mi lengua proclamaré tu justicia y a todas horas te alabaré. Esto nos recuerda que también debemos usar nuestras palabras para hablar de la justicia de Dios, para contar sus testimonios, para bendecirlo, para alabarlo y para agradecerle por todas sus bendiciones. Entonces, con las siguientes comparaciones es con las que Dios nos enseña que debemos tener cuidado con nuestras palabras. En la Biblia nos muestra la lengua como el freno de un caballo, que es pequeño, pero es capaz de controlar el rumbo. También, como lo mencionaba al inicio, es como el timón de un barco, porque este determina la dirección de toda una nave sin importar su tamaño. Y es como una chispa de fuego que es capaz de encender un incendio que arrase con todo a su paso. Entonces el uso inadecuado de nuestras palabras puede destruir amistades, familias e incluso vidas, puede dañar la autoestima de las personas, dañar los sueños de las demás personas.
Por esto, si aprendemos a controlar nuestra lengua usando el don de hablar para alabar, consolar, animar, estaremos utilizando el regalo que Dios nos ha dado para bendecir a los demás y honrar a Jehová. Tenemos a el mejor ejemplo de todos, a Jesús, quien siempre eligió cuidadosamente qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Debemos seguir su ejemplo para que nuestras palabras sean siempre edificantes y llenas de amor. Porque solo Jesús puede ayudarnos a controlar este fuego interior y enseñarnos a usarlo para bien. Por eso es que la invitación del día de hoy es a que meditemos sobre estas enseñanzas, a que le pidamos a Dios sabiduría, discernimiento, prudencia, para que Él nos guíe, para que en cada conversación, en cada palabra que tengamos con cualquier persona, salga de nuestra boca bendición, edificación, y que todo esto sea un reflejo del amor, la verdad y la sabiduría que provienen solamente de Dios. Por eso, la pregunta final es: ¿cómo quieres usar tu lengua? ¿Cómo quieres usar tus palabras? Si queremos hablar con sabiduría, necesitamos a Jesús en nuestra vida, porque Él es el único que puede transformar nuestro corazón y ayudarnos a usar nuestras palabras para bien, para edificar a los demás. Muchas gracias. Una palabra irresponsable puede encender discordias y fuegos difíciles de apagar. Una palabra cruel puede arruinar y derribar todo lo que se ha edificado en una vida. Una palabra de resentimiento puede matar a una persona como si le claváramos una estaca en el corazón. Una palabra brutal puede herir y hasta destruir la autoestima y la dignidad de una persona. Pero una palabra amable puede suavizar las cosas y modificar la actitud de otros. Una palabra alegre puede cambiar totalmente la fragancia y los colores de nuestro día. Una palabra oportuna puede aliviar la carga y traer luz a nuestra vida. Una palabra de amor puede sanar un corazón herido. Porque las palabras tienen vida. Son capaces de bendecir o maldecir, de edificar o derribar, de animar o abatir, de transmitir vida o transmitir muerte, de perdonar o condenar, de empujar al éxito o al fracaso, de aceptar o rechazar. ¿Cómo hablamos a los demás? ¿Qué transmiten nuestras palabras? ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Hacia dónde me llevan mis palabras?